A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida de antes. Javier Mendoza había pasado 15 años documentando los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Como galardonado documentalista de crímenes reales, había entrevistado a asesinos en serie, expuesto a funcionarios corruptos y llevado justicia a casos sin resolver que la policía había abandonado. Su último proyecto, El punto de fuga, sobre desapariciones en parques nacionales, acababa de estrenarse en el Festival de Cine de Morelia con ovaciones de pie. Sin embargo, a pesar de toda su pericia para reconocer el engaño, no vio las mentiras que dormían a su lado cada noche. El matrimonio de Javier con Mercedes siempre había parecido sólido, aunque cada vez más distante. Se habían conocido hacía 12 años en la inauguración de una galería en San Miguel de Allende. Ella era una marchante de arte en ascenso con ambiciones que igualaban las suyas. Sin hijos. Por mutuo acuerdo, sus carreras eran lo primero. Ella viajaba con frecuencia para adquirir obras para la galería. Él desaparecía durante meses filmando en lugares remotos. Funcionaba, o eso creía él. Ese martes empezó con normalidad. Javier estaba en su estudio en casa en Ajijic, revisando metraje para su próximo proyecto con su productor de toda la vida y mejor amigo, Samuel "Sam" Hernández. Sam había estado con él desde la escuela de cine, un hombre robusto con un ingenio agudo e instintos aún más agudos. ¿Vas a ver a Mercedes esta noche?, preguntó Sam, sin levantar la vista de la línea de tiempo de edición. Está en Guadalajara. Asuntos de la galería. Vuelve el jueves. Javier frunció el ceño ante una toma que no estaba del todo bien. ¿Por qué? Sam dudó. Nada. ¿Solo? ¿Están bien ustedes? Javier finalmente levantó la vista. ¿Qué se supone que significa eso? Olvídalo. No es asunto mío. Pero la mandíbula de Sam estaba tensa, sus ojos evitaban los de Javier. Habían sido amigos demasiado tiempo como para que Javier no se diera cuenta. Sam, mira, probablemente vi mal. La semana pasada en la cantina El Saucillo, me pareció ver a Mercedes con un tipo. Parecían cercanos, pero estaba oscuro y me había tomado unas cervezas. Podría haber sido cualquiera. El teléfono de Javier sonó antes de que pudiera responder. Número desconocido. Casi lo rechazó, pero algo le hizo contestar. Señor Mendoza, soy la oficial Marcela Huerta de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara. Su hija ha sido arrestada. Pregunta por usted. Necesita venir a la comisaría de inmediato. La sangre de Javier se heló. No estoy casado ni tengo hijos. No tengo una hija. Señor, tiene una fotografía suya en su cartera. Varias fotos, de hecho, de diferentes años. Está muy angustiada e insiste en que usted es su padre. Tiene 19 años. ¿Puede venir, por favor? La tenemos detenida por cargos de posesión de drogas, pero algo no cuadra en toda esta situación. La mente de Javier repasó las posibilidades, una estafa, una identidad equivocada, algo más siniestro. Sus instintos de documentalista se activaron. ¿Cómo se llama? ¿Erika Barrera? ¿Le suena de algo? No, pero estaré allí en 90 minutos. Colgó y se encontró con la mirada preocupada de Sam. Tenemos un problema. Capítulo 2. La sala de interrogatorios. Las luces fluorescentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara zumbaban en lo alto mientras la oficial Huerta guiaba a Javier por pasillos estériles. Sam había insistido en venir, y Javier estaba agradecido. Algo en todo esto se sentía coreografiado, escenificado como las confesiones falsas que documentó en el proyecto Inocencia. Antes de que entre, dijo la oficial Huerta, deteniéndose fuera de la sala de interrogatorios 3, debe saber que lleva aquí 3 horas. No quiere hablar con nadie más que con usted. Las drogas se encontraron en su coche durante una parada de tráfico. Una cantidad significativa, suficiente para cargos de distribución. Pero su historia es extraña. Sigue diciendo que iba a reunirse con su padre, que usted finalmente había accedido a verla después de años de negar su existencia. La mandíbula de Javier se tensó. Nunca he visto a esta persona en mi vida.
La oficial Huerta lo estudió con ojos de policía que habían visto todas las mentiras. ¿Su esposa sabe algo de esto? Mi esposa está en Guadalajara por negocios, las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Es marchante de arte. Mercedes Cisneros de Mendoza. Algo parpadeó en el rostro de Huerta. Cisneros. ¿Alguna relación con la Galería Cisneros en la avenida Chapultepec? Esa es su galería. ¿Qué? Por nada. Vamos a conocer a su hija. La puerta se abrió y el mundo de Javier se tambaleó. La chica tenía 19, quizás 20 años. Pelo oscuro, más claro que el de Mercedes, pero con la misma onda. Rasgos hispanos, estructura ósea delicada. Y sus ojos, de color avellana con motas doradas, eran exactamente como los de su madre. Su difunta madre, que había fallecido 5 años atrás. Ella levantó la vista, con el rímel corrido por su rostro, las esposas tintineando contra la mesa. Papá. Javier sintió la mano de Sam en su hombro, estabilizándolo. Se acercó a la mesa lentamente, cada instinto gritando que esto era una trampa. ¿Pero para qué? Soy Javier Mendoza, dijo con cuidado. La oficial Huerta dice que tiene fotos mías. El rostro de Erika se descompuso. No hagas esto, por favor. Mamá dijo que lo negarías, pero pensé. ¿Esperaba? Rebuscó entre sus pertenencias en la mesa, sacando una cartera de cuero gastada. Dentro había fotos. Javier a varias edades. Algunas las reconoció de antiguas publicaciones en redes sociales. Otras que parecían tomadas profesionalmente desde la distancia. Fotos de vigilancia. ¿De dónde sacaste esto? Mamá me las dio. Dijo que nos abandonaste cuando estaba embarazada. ¿Qué le pagaste para que desapareciera? Pero yo solo quería conocerte, conocer a mi padre. Luego, el mes pasado, alguien me llamó. Dijo que habías cambiado de opinión. Que querías conocerme. Me dio una dirección aquí en Guadalajara. Su voz se quebró. Las drogas, juro que no sabía que estaban en el coche. Alguien debe haberlas puesto. Esto fue una trampa. ¿Pero por qué lo harías tú? Yo no soy tu padre, dijo Javier, pero la duda se instaló. Las fotos, sus ojos, el momento. ¿Quién es tu madre? Dolores Barrera. La conociste en la Ciudad de México en 2005. Era diseñadora de escenarios. La memoria de Javier parpadeó. 2005, había estado en CDMX filmando su primer documental. Habría habido gente, fiestas, noches largas. Pero nunca conocí a nadie llamada Dolores Barrera. Dijo que la conocías como de Blanco. El nombre le golpeó como un puñetazo. De Blanco. La recordaba. Un breve fin de semana de borrachera durante sus salvajes primeros 20 años. Habían perdido el contacto. Nunca lo había sabido. Te hiciste una prueba de paternidad, interrumpió Sam. Erika negó con la cabeza. Mamá siempre dijo que usarías abogados para hacerlo desaparecer. Pero ella también tiene fotos, de ustedes dos juntos. La oficial Huerta se aclaró la garganta. Señor Mendoza, podemos organizar una prueba de ADN, pero ahora mismo estoy más interesada en quién llamó a esta chica y organizó esta reunión. Erika, tienes el número. Erika mostró su teléfono, un número desechable, imposible de rastrear. Los mensajes de texto estaban cuidadosamente redactados, afirmando ser de un abogado que representaba a Javier, diciendo que finalmente quería reconocer a su hija, organizando esta reunión. Los instintos de documentalista de Javier se cristalizaron. Esto es una trampa elaborada. Alguien nos quería a ambos aquí. Quería que esta conexión quedara establecida en los registros policiales. Oficial Huerta, quiero esa prueba de ADN, pero también quiero ver el informe de la parada de tráfico. ¿Quién hizo la llamada? ¿Cuál fue la causa probable? Capítulo 3, la primera grieta. El informe de la parada de tráfico contaba la historia. Una llamada anónima describiendo el coche de Erika, afirmando que la conductora estaba intoxicada. El oficial que respondió la encontró parada, llorando, intentando llamar al número que había dejado de funcionar.
Un registro reveló 2 onzas de cocaína escondidas en el hueco de la rueda de repuesto, más que para uso personal, suficiente para un cargo de intento de distribución. Sam paseaba por el vestíbulo de la comisaría mientras esperaban los resultados de la prueba de ADN. Javier estaba sentado inmóvil, su mente ensamblando piezas. Alguien se había esforzado extraordinariamente para crear esta situación. Las fotos, la historia de la madre falsa, plantar las drogas. ¿Por qué? Para destruirte, dijo Sam sin rodeos. Piénsalo. Documentalista atrapado reuniéndose con una hija adolescente secreta. Se encuentran drogas. Tu carrera implosiona. Oh, dejó de pasear, querían una palanca. ¿Chantaje? El teléfono de Javier vibró. Mercedes. ¿Cómo va la edición? Te echo de menos. Llego a casa mañana por la noche en lugar del jueves. BSS. Se quedó mirando el mensaje, las palabras de Sam de antes resonando. Me pareció ver a Mercedes con un tipo. Sam, ese hombre con el que viste a Mercedes. ¿Podrías identificarlo? Tal vez. Pelo oscuro, 40 y tantos, viste bien. Estaban en un reservado al fondo. Muy cómodos. La oficial Huerta apareció. La prueba de ADN está acelerada. Tendremos resultados en 48 horas. Pero, señor Mendoza, he movido algunos hilos con un contacto en el laboratorio. Pueden decir en 90 minutos si hay alguna posibilidad de paternidad. No servirá en un juicio, pero nos dará una respuesta preliminar. 2 horas después, Javier tenía su respuesta. 0 coincidencia genética. Erika Barrera no era su hija. Cuando se lo dijeron, el rostro de Erika se puso blanco. Pero mamá dijo. Todos esos años, me dijo. Luego, la ira endureció sus rasgos. Esa zorra me mintió toda mi vida. Erika, dijo Javier suavemente, creo que a tu madre también le mintieron. ¿O le pagaron? ¿Quién es tu verdadero padre? Diego Arriaga. Ha estado cerca desde que era pequeña. Mamá siempre dijo que solo era su novio, pero si tú no eres. Sus ojos se abrieron con la revelación. Oh, Dios mío, él montó esto. Me preguntó hace semanas sobre conocer a mi verdadero padre. Me ilusionó. Él debe haber puesto esas fotos en mi cartera. Debe haber sido él. El teléfono de Javier vibró de nuevo. Esta vez, un texto de un número desconocido con una foto adjunta. Se le heló la sangre. La foto los mostraba a él y a Erika en la sala de interrogatorios, sus cabezas juntas, la mano de ella sobre la de él. El ángulo lo hacía parecer íntimo. Condenatorio. El mensaje decía, 10 millones de pesos en Bitcoin, o esto se hace público con una historia sobre el famoso documentalista y su amante adolescente. Tienes 48 horas. Sam agarró el teléfono. Madre mía. Pero Javier ya se estaba moviendo, su mente cambiando de víctima a cazador. Oficial Huerta, necesito presentar una denuncia por extorsión. Y luego miró a Sam. Vamos a hacer un documental. Un documental muy específico sobre quien quiera que esté detrás de esto. Javier, deberíamos llamar a Carlos Lucero. Involucrar a tu abogado. Lo haremos. Pero primero, necesito saber algo. Se volvió hacia Erika, que miraba la foto del chantaje con horror. Este Diego Arriaga, ¿a qué se dedica? Es marchante de arte. Trabaja con coleccionistas de alto nivel, ventas privadas. Hizo una pausa. Hace muchos negocios con una dueña de galería elegante. Una mujer. La he visto en casa un par de veces. Bonita, bien vestida. Mercedes algo. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido fluorescente. La voz de Javier cuando habló era de hielo. Mercedes Cisneros. Sam maldijo en voz baja. La expresión de la oficial Huerta cambió a una sombría comprensión. Señor Mendoza, creo que necesita contarme todo sobre su esposa. Capítulo 4, el rastro de papel. Javier no fue a casa esa noche. En su lugar, se registró en un hotel a nombre de Sam y comenzó a investigar.
Si Mercedes y este Diego Arriaga estaban trabajando juntos, habría pruebas. Siempre las había. Sam llegó a medianoche con Carlos Lucero, el abogado de Javier, un hombre de pelo plateado que había ayudado a Javier a navegar por asuntos legales en 3 documentales. Carlos también había traído a alguien más, una mujer de unos 40 años con ojos agudos y una actitud sensata. Esta es la mayor Cobo, dijo Carlos. Retirada de la AFI, ahora dirige una firma de investigación privada. Se especializa en delitos financieros. La mayor Cobo estrechó la mano de Javier con una fuerza que podría romper huesos. Carlos me puso al día en el camino. Su esposa y su novio intentaron incriminarlo con una hija falsa y cargos de drogas, luego pasaron al chantaje. Eso es ambicioso y torpe. Habrán cometido errores. Necesito saberlo todo, dijo Javier. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Cuál es su objetivo final? La mayor Cobo abrió su portátil. Ya he sacado algunos datos preliminares. Diego Arriaga, 42 años, marchante de arte con una reputación irregular. Acusado 2 veces de vender piezas falsificadas. Cargos retirados en ambas ocasiones. Él y Mercedes Cisneros comenzaron a hacer negocios juntos hace 3 años, pero mostró registros bancarios que hicieron que a Javier se le revolviera el estómago. Han estado haciendo más que negocios. Los registros mostraban transferencias regulares entre sus cuentas, gastos compartidos, reservas de hotel juntos en ciudades donde Mercedes había afirmado estar viajando sola. El romance había durado al menos 2 años. Hay más, continuó la mayor Cobo. Hace 6 meses, Diego compró una póliza de seguro de vida a su nombre, Javier. 40 millones de pesos con Mercedes como beneficiaria. Usó una empresa fantasma, pero la rastreé. El rostro de Sam palideció. Iban a matarlo. Tal vez. O a declararlo mentalmente incompetente. Ahí es donde esta trampa se pone interesante. La mayor Cobo sacó más documentos. Hace 3 meses, Mercedes concertó una cita con el Dr. Alan Suárez, un psiquiatra que se especializa en evaluaciones de competencia. Afirmó que estaba preocupada por su salud mental. Quería saber el proceso para que alguien fuera evaluado. Javier sintió que la habitación se inclinaba. Estaba construyendo un caso para que me internaran. Exactamente. La historia de la hija falsa, las drogas, el colapso emocional que esperaban que tuvieras. Todo pintaría un cuadro de un hombre perdiendo el control de la realidad. Mercedes podría declararte incompetente. Tomar el control de tus bienes, tu trabajo, todo. Tú desapareces en un centro psiquiátrico. Ella y Diego liquidan tus posesiones y se desvanecen. Carlos se inclinó hacia adelante. Pero algo cambió su plan. Javier, ¿qué pasó hace 6 meses? ¿Algún cambio financiero importante? Javier recordó. Firmé un acuerdo con Netflix. 300 millones de pesos por los derechos exclusivos de mis próximos 5 documentales, más el catálogo anterior. El dinero llegó a mi cuenta en agosto. Eso es, dijo la mayor Cobo. Vieron el día de pago y aceleraron su cronograma, pero se volvieron codiciosos y torpes con el ángulo del chantaje. Ese fue el toque de Diego, apostaría. Mercedes es más inteligente que eso. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Sam. ¿Vamos a la policía con todo esto? Javier negó lentamente con la cabeza, una fría certeza se apoderó de él. No. Hacemos lo que mejor sé hacer. Documentamos todo. Dejamos que piensen que su plan está funcionando, y capturamos cada momento de su conspiración. Luego, los destruimos, legal y públicamente. La mayor Cobo sonrió como un tiburón. Esperaba que dijeras eso. Capítulo 5, el largo engaño. A la mañana siguiente, Javier llamó a Mercedes. Su voz era temblorosa, deliberadamente inestable. Mercedes, ha pasado algo. Algo terrible. Necesito que vuelvas a casa, por favor. Llegó en 3 horas, su preocupación perfectamente actuada. Javier la observó a través de la cámara oculta que Sam había instalado en su sala de estar, grabando todo. «Cariño, ¿qué pasa?» Sonabas tan afectado por teléfono. Le tocó la cara con una ternura ensayada.
Javier dejó que su voz se quebrara. La policía llamó ayer. Hay una chica, una adolescente, que dice ser mi hija. Mercedes, te juro que no lo sabía. Fue antes de que nos conociéramos. Apenas recuerdo a la mujer. Y ahora hay drogas involucradas y chantaje. Y se derrumbó, dejándola abrazarlo, sintiendo su satisfacción a través del abrazo. Oh, Dios, Javier, esto es serio. Tenemos que resolver esto. ¿Tú crees que realmente podría ser el padre? No lo sé. No puedo recordar. Fue hace tanto tiempo. Bebía mucho en ese entonces. ¿Y si tengo una hija que abandoné? ¿Qué clase de persona me convierte eso? Estaba canalizando a cada sujeto de documental que alguna vez le había mentido, reflejando sus falsas emociones a la perfección. Mercedes se apartó, su rostro una máscara de preocupación. Necesitamos conseguirte ayuda. Ayuda profesional. Conozco a alguien. El doctor Alan Suárez. Es muy bueno con este tipo de crisis. No. Nada de médicos. Solo necesito tiempo para pensar. Javier, no estás pensando con claridad. Déjame encargarme de esto. Llamaré a un abogado, averiguaré la situación legal, y tal vez solo una sesión con el doctor Suárez para ayudarte a procesarlo. He dicho que no. Javier se levantó bruscamente, derribando una lámpara. El estruendo hizo que Mercedes se sobresaltara, y él vio el cálculo en sus ojos. Estaba documentando su inestabilidad, probablemente grabando con su teléfono. Bien. Que pensara que estaba ganando. Esa noche, Javier fingió dormir mientras Mercedes hacía llamadas desde el baño. Sam había colocado micrófonos en toda la casa días antes, y Javier escuchó a través de un auricular su conversación susurrada con Diego. Se está desmoronando, exactamente como planeamos. Mencioné al doctor Suárez y se asustó. Probablemente podamos adelantar el cronograma. ¿Cómo va lo tuyo? La voz de Diego era suave, confiada. El ángulo del chantaje no funcionó. No ha pagado, pero no importa. Erika está demasiado asustada para contradecir nuestra historia ahora. Tengo documentación de su comportamiento errático de 3 fuentes diferentes que testificarán que ha estado actuando de manera inestable durante meses. Podemos hacer que lo internen para el final de la semana. ¿Y el dinero? Una vez que sea declarado incompetente, tendrás acceso total como su cónyuge. Transferimos todo a cuentas en el extranjero, desaparecemos en Costa Rica como planeamos. Dentro de 6 meses, Javier Mendoza es un loco acabado y nosotros estamos viviendo la buena vida. ¿Y Erika? ¿Qué pasa con ella? No sabe nada. Cree que su padre holgazán finalmente apareció y la abandonó de nuevo. Es un daño colateral. Mercedes se rió suavemente, y la sangre de Javier se convirtió en hielo. Pobre Javier. Estaba tan obsesionado con documentar los crímenes de todos los demás, que nunca vio los nuestros. El famoso documentalista desechó por sus propios puntos ciegos. Hay poesía en eso. Ahora ven. ¿Te necesito? No puedo. Está en la habitación de al lado. Mercedes, has estado interpretando a la esposa devota durante 12 años. Una noche más no te matará. Pero yo podría si no vienes aquí. La amenaza en la voz de Diego era inconfundible. Javier escuchó la aguda inhalación de Mercedes, luego su acuerdo. 20 minutos después, se había ido, alegando que necesitaba recoger suministros de la farmacia de guardia. Javier abrió los ojos en la oscuridad. Sam salió de la habitación de invitados donde había estado monitoreando el equipo. Lo tengo todo, dijo Sam. Audio cristalino de conspiración para cometer fraude y privación ilegal de la libertad. Bien. Ahora pasamos a la fase 2. Capítulo 6. El cebo. La fase 2 requería hacer que Diego y Mercedes se sintieran invencibles. Durante los siguientes 3 días, Javier interpretó su papel a la perfección, cada vez más paranoico, emocionalmente volátil, montando escenas públicas que el equipo de Sam y la Mayor Cobo documentó desde todos los ángulos. Se peleó con colegas, faltó a reuniones y publicó despotriques incoherentes en las redes sociales que su equipo borraría más tarde, pero no antes de que Mercedes y Diego los vieran.
Mientras tanto, la mayor Cobo estaba construyendo el caso real. Había localizado a la madre de Erika, Dolores Barrera, quien admitió entre lágrimas que Diego le había pagado 1 millón de pesos para que se hiciera pasar por la antigua amante de Javier y le dijera a Erika que él era su padre. Dolores pensó que solo era una cosa rara de un tipo rico, que quería jugar a ser papá. No sabía nada de las drogas ni de la trampa. Nunca habría aceptado si lo hubiera sabido, sollozó Dolores. Erika ya ha sufrido suficiente. Su verdadero padre murió cuando ella tenía 3 años. Solo quería que tuviera lo que yo no podía darle, un padre, una vida mejor. Diego lo prometió. Erika, que ahora trabajaba con ellos, había accedido a llevar un micrófono oculto cuando Diego la llamó. La conversación fue condenatoria. Tienes que mantener la historia, le dijo Diego. Javier Mendoza es tu padre. Te abandonó. Las drogas eran suyas. Si alguien pregunta, eso es lo que dices. Pero la prueba de ADN. No importa. Para cuando alguien mire de cerca, esto habrá terminado. Recibirás tu dinero como te prometí. 200,000 pesos por una semana de compromiso con la historia. No lo arruines, Erika. ¿Qué le pasará a él? A Javier. Recibe lo que se merece. Ahora deja de hacer preguntas. Al cuarto día, Javier llamó a la consulta del doctor Suárez y concertó una cita, exactamente como Mercedes quería. Ella estaba encantada, pensando que finalmente se había quebrado. Lo que no sabía era que la mayor Cobo ya había hablado con el doctor Suárez, mostrándole pruebas de la conspiración. El psiquiatra, indignado por ser utilizado en un plan para internar falsamente a alguien, había accedido a ayudar. Realizaré una evaluación genuina, le dijo el doctor Suárez a Javier, y cuando lo declare completamente cuerdo y competente, todo su caso se derrumbará. Más que eso, testificaré sobre su intento de manipular a un psiquiatra para obtener un testimonio falso. Eso es un delito grave. La cita se fijó para el viernes por la tarde. Mercedes le dijo a Javier que lo llevaría, su preocupación era conmovedora. En realidad, ya había preparado los papeles de internamiento, planeando hospitalizarlo involuntariamente en el momento en que el doctor Suárez lo declarara inestable, lo que ella creía garantizado, habiendo sobornado al asistente del doctor para influir en su informe. Lo que Mercedes no sabía era que el asistente había informado inmediatamente del intento de soborno al doctor Suárez, añadiendo otro cargo a la creciente lista. El jueves por la noche, Javier se reunió con su equipo por última vez. El documental estaba casi completo, 3 días de metraje, grabaciones de audio, registros financieros, testimonios de Dolores y Erika, la declaración del doctor Suárez. Todo meticulosamente organizado. Mañana terminamos con esto, dijo Javier. Pero lo hacemos con inteligencia. Quiero que los arresten ante la cámara. Quiero que cada momento sea documentado. Este documental se hará público el mismo día, para que no haya forma de que manipulen la narrativa. Carlos asintió. He coordinado con el Ministerio Público. Están listos para actuar por conspiración para cometer fraude, privación ilegal de la libertad, intento de extorsión, falsificación y otros 6 cargos más. Pero Javier, ¿estás seguro de hacer esto público? Tu vida privada, tu matrimonio. Todo quedará expuesto. He pasado mi carrera exponiendo la verdad. Es hora de hacerlo por mí mismo. La mandíbula de Javier estaba firme. Además, para cuando termine de editar esto, las únicas personas que quedarán mal son las que se lo merecen. Sam le dio una palmada en el hombro. Ese es mi chico. Acabemos con esos desgraciados. Capítulo 7. La trampa se cierra. El viernes por la tarde llegó con una luz solar cristalina de Jalisco. Javier se vistió con esmero, su cámara corporal oculta grabando todo. Mercedes condujo, charlando sobre cosas mundanas, su actuación impecable. En su bolso, Javier sabía, estaban los papeles de internamiento y una jeringa de sedante que había conseguido de una amiga enfermera por si Javier se resistía. La consulta del doctor Suárez estaba en un edificio profesional y tranquilo. Mercedes tomó la mano de Javier al entrar, su agarre posesivo. En la sala de espera, Javier vio a Sam fingiendo leer una revista, con pequeñas cámaras ocultas en sus gafas y su teléfono. La mayor Cobo estaba fuera en una furgoneta con la policía, esperando la señal.
Señor Mendoza, puede pasar, llamó la recepcionista. Me gustaría entrar con él, dijo Mercedes rápidamente. Para apoyarlo. El doctor Suárez apareció, su rostro profesionalmente neutro. Por supuesto, señora Mendoza. La participación familiar es crucial. En la consulta, el doctor Suárez realizó una evaluación psiquiátrica genuina durante 90 minutos. Mercedes se ponía cada vez más nerviosa a medida que Javier respondía a cada pregunta con claridad, racionalidad, sin mostrar signos de inestabilidad. Señor Mendoza, dijo finalmente el doctor Suárez, no veo evidencia de enfermedad mental, psicosis o capacidad disminuida. Está procesando una situación estresante con respuestas emocionales apropiadas y un razonamiento claro. No hay absolutamente ninguna causa para el internamiento o preocupación por su competencia. La máscara de Mercedes se resquebrajó. Eso es imposible. Ha estado errático, paranoico, violento. No ha sido ninguna de esas cosas, señora Mendoza. Al menos no en un sentido clínico. La voz del doctor Suárez se volvió fría. Sin embargo, me preocupa el intento de sobornar a mi asistente para falsificar esta evaluación. Eso es un asunto serio. Mercedes palideció. No sé de qué está. Tenemos grabaciones, dijo Javier en voz baja, sacando su teléfono y reproduciendo el audio de su conversación con Diego. Su rostro mientras escuchaba era un estudio de rabia y miedo. Bastardo. Estuviste fingiendo todo este tiempo. Se abalanzó sobre su bolso, presumiblemente por la jeringa, pero el doctor Suárez fue más rápido, bloqueándole el acceso. Señora Mendoza, le sugiero que permanezca sentada. Mercedes miró a Javier con puro odio. Te crees muy listo. Crees que has ganado, pero Diego y yo hemos estado planeando esto durante años. No tienes idea de lo que hemos puesto en marcha, de lo que todavía podemos. Lo sé todo, interrumpió Javier. Sé sobre el romance, las cuentas en el extranjero, la póliza de seguro falsificada, el plan para que me internaran. Sé que le pagaste a Dolores Barrera para que le mintiera a su hija. Sé que Diego le plantó drogas a Erika. Sé sobre tus planes de liquidar mis bienes y desaparecer en Costa Rica. Sacó una tableta y le mostró el documental, 30 minutos de metraje condensado que mostraba cada paso de su conspiración. Sus propias palabras condenándola. Las amenazas de Diego grabadas. Los rastros de dinero que la mayor Cobo había descubierto. El testimonio de Erika. La confesión de Dolores. Eso es privilegiado. No puedes usar nada de eso. En realidad, sí puedo. Soy documentalista. Documente un crimen en curso. Es todo perfectamente legal. La sonrisa de Javier era fría. Para el lunes, esto se estrena en Netflix como un episodio especial de mi serie de crímenes reales. El documental, como un esposo atrapó el complot de asesinato de su esposa. Ya está generando rumores de Oscar. Las manos de Mercedes temblaban. Esto te destruirá a ti también. Todo el mundo sabrá. Que fui víctima de un fraude elaborado. Que me defendí y gané. Sí, lo sabrán. Y te verán exactamente como lo que eres. La puerta se abrió. La mayor Cobo entró con 2 policías. Mercedes Cisneros está bajo arresto por conspiración para cometer fraude, intento de privación ilegal de la libertad y extorsión. Mientras la esposaban, Mercedes le gritó a Javier, Diego te hará pagar por esto. Tiene contactos, dinero, formas de hacerte daño que no puedes imaginar. Diego ya está bajo custodia, dijo la mayor Cobo amablemente. Lo detuvimos hace 20 minutos. Actualmente está tratando de llegar a un acuerdo culpándote de todo. Vaya novio leal que tienes. La lucha se desvaneció de Mercedes. Mientras se la llevaban, miró a Javier por última vez. Te amé una vez, al principio. No, dijo Javier en voz baja. Amabas lo que podía darte. Hay una diferencia. Capítulo 8, el efecto dominó. Los arrestos llegaron a las noticias locales en cuestión de horas, pero Javier no había terminado. Durante el fin de semana, terminó de editar el documental con Sam, creando una narrativa que era a la vez personalmente devastadora y absolutamente convincente.
Incluyeron todo: la trampa de la hija falsa, el intento de chantaje, los fríos cálculos de Mercedes, las amenazas de Diego contra Erika, el momento en que Mercedes intentó alcanzar la jeringa. El domingo por la noche, Javier organizó una proyección privada para personas selectas: Erika y su madre Dolores, la oficial Marcela Huerta, el doctor Suárez y Carlos Lucero. También estaba presente una figura que Javier había guardado para este momento, su mentor, el legendario documentalista León Pozos, cuyo trabajo de investigación había inspirado la carrera de Javier. «Este es tu mejor trabajo», dijo León después de la proyección, su voz ronca y cargada de emoción. «Pero hijo, ¿estás seguro de que quieres que esto sea público? Una vez que esté ahí fuera, no podrás retractarte. Tu dolor privado se convierte en entretenimiento». «Mi dolor privado ya es entretenimiento», replicó Javier. «La diferencia es que ahora yo controlo la narrativa. Y tal vez alguien más en mi situación vea esto y reconozca las señales antes de que sea demasiado tarde». Erika se le acercó con vacilación. «Señor Mendoza». «Javier, lo siento mucho. Si hubiera sabido lo que Diego estaba planeando realmente». «Tú también fuiste una víctima», dijo Javier suavemente. «Le mintió a tu madre, te manipuló, te plantó drogas. No eres responsable de sus crímenes. Pero aún así jugué un papel». Aún así, su voz se quebró. «Deseaba tanto tener un padre que no hice suficientes preguntas. Debería haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. Eso es lo que hacen los estafadores, Erika. Explotan nuestras necesidades más profundas. No cargues con la culpa por ser humana». Javier sacó un sobre. «Esto es un acuerdo de mi compañía de seguros. Están demandando a Mercedes y Diego por el fraude. Tu parte es 1 millón de pesos. Suficiente para la universidad, si lo quieres». Erika se quedó mirando el sobre, las lágrimas corrían por su rostro. «No me lo merezco. Mereces una oportunidad. Tómala». Dolores apartó a Javier. «Podrías habernos destruido en ese documental. Hacernos parecer cómplices. Pero mostraste la verdad, que fuimos utilizadas. ¿Por qué? Porque la verdad es lo que hago. Y porque la misericordia está subestimada». Javier hizo una pausa. «Además, porque tu hija tiene tus ojos cuando sonríe. Merece seguir sonriendo». El lunes por la mañana, Netflix lanzó El engaño de la hija a su plataforma global. En 6 horas, era tendencia número 1 en todo el mundo. La respuesta fue abrumadora: conmoción, indignación, simpatía por Javier y demandas de justicia. El sistema legal se movió más rápido de lo habitual, impulsado por la presión pública y pruebas irrefutables. Diego Arriaga, fiel a su estilo, intentó culpar de todo a Mercedes, afirmando que ella lo había manipulado, amenazado y forzado a participar en el plan. Las grabaciones demostraron lo contrario. Mercedes, sorprendentemente, guardó silencio por consejo de su abogado, pero su abogado estaba librando una batalla perdida. Las pruebas eran abrumadoras, documentadas en resolución 4K con un audio nítido. El miércoles trajo nuevas revelaciones. La investigación de la mayor Cobo había descubierto más víctimas. Otros 2 hombres a los que Diego había estafado a lo largo de los años utilizando variaciones de la misma estafa. Ambos habían estado demasiado avergonzados para denunciarlo. Ahora se presentaron, añadiendo su testimonio al caso. «Diego es un depredador», le dijo la mayor Cobo a Javier mientras tomaban un café. «Apunta a hombres exitosos con algo que perder: reputación, carrera, familia. Luego él y el cómplice que haya reclutado crean escenarios que los comprometen. A veces es chantaje, a veces es fraude, a veces es robo de identidad. Tú fuiste su objetivo más ambicioso, y eso lo va a meter en la cárcel por un mínimo de 20 años. ¿Y Mercedes? De 15 a 20. El Ministerio Público quiere dar un escarmiento. Usar el sistema psiquiátrico para encarcelar falsamente a alguien es particularmente atroz. Además, el intento de drogarla con la jeringa. Eso es agresión con intención». Javier no sintió satisfacción. Solo un vacío doloroso donde había estado su matrimonio. «Pasé 12 años con ella. ¿Cómo no me di cuenta? Porque eres humano. Porque ella era buena ocultándolo. Porque el amor nos ciega.
La expresión de la mayor Cobo se suavizó. Pero hiciste algo que la mayoría de la gente no puede. Cuando viste la verdad, actuaste. Te defendiste de forma inteligente, no emocional. Ganaste. ¿Gané? Mi matrimonio está destruido. Mi vida privada es entretenimiento global. Soy conocido como el tipo cuya esposa intentó internarlo. Eres conocido como el tipo que venció a una sociópata en su propio juego, corrigió la mayor Cobo. Eres conocido como brillante, resiliente y peligroso de contrariar. Eso no es poca cosa. Capítulo 9, el nuevo comienzo. El juicio tuvo lugar 3 meses después. Javier asistió todos los días, sin documentar nada, solo observando cómo procedía la justicia. Mercedes y Diego fueron juzgados por separado, pero sus destinos estaban ligados. Erika testificó, con voz firme mientras describía cómo Diego la había manipulado, plantado drogas en su coche y la había instruido para que mintiera. Dolores testificó sobre el dinero, las mentiras, la presión. El doctor Suárez testificó sobre el intento de soborno. La oficial Huerta testificó sobre el arresto orquestado. Sam testificó sobre lo que había presenciado. El testimonio de Javier fue el último. Durante 2 horas, explicó con calma cómo había descubierto la conspiración, la había documentado y la había llevado ante la justicia. Los abogados defensores intentaron pintarlo como paranoico, manipulador, un hombre que le había tendido una trampa a su propia esposa. Pero las grabaciones hablaban por sí solas. Las propias palabras de Mercedes, estaba tan obsesionado con documentar los crímenes de todos los demás, que nunca vio los nuestros. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Culpables de todos los cargos para ambos acusados. En la sentencia, el juez fue duro. Diego recibió 23 años en una prisión federal. Mercedes recibió 18 años con una recomendación en contra de la libertad condicional anticipada. Ustedes explotaron el sistema legal, el sistema médico y la desesperada necesidad de una familia de una joven, les dijo el juez. Intentaron destruir la vida de un hombre por lucro. Las sentencias reflejan la gravedad y premeditación de sus crímenes. Mientras se llevaban a Mercedes, ella miró a Javier por última vez. Ya no había rabia, solo una derrota vacía. Javier no sintió nada. Fuera del juzgado, los reporteros lo rodearon. Javier había preparado una declaración. Se ha hecho justicia, pero este caso representa algo más grande, una historia con moraleja sobre la confianza, la manipulación y la importancia de la documentación. Si mi experiencia ayuda a una sola persona a reconocer estos patrones y a protegerse, entonces quizás algo bueno salió de esta pesadilla. Estoy agradecido a todos los que ayudaron a sacar la verdad a la luz, la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara, en particular a la oficial Huerta, mi abogado, Carlos Lucero, la investigadora, la mayor Cobo, mi productor, Sam Hernández, y especialmente a Erika Barrera, que encontró el valor para testificar contra el hombre que la manipuló. En cuanto a mi próximo proyecto, me tomaré un tiempo para sanar, para procesar y para descubrir quién es Javier Mendoza fuera de esta historia. 3 meses después del juicio, Javier estaba sentado en su estudio de Ajijic con Sam, revisando metraje para un nuevo documental, no sobre crimen, sino sobre resiliencia, sobre supervivencia, sobre reconstrucción. ¿Estás seguro de esta dirección?, preguntó Sam. El rollo de los crímenes reales te hizo famoso. Famoso no es lo que necesito ahora. Estar completo es lo que necesito. Javier hizo una pausa. Además, viví la historia de crimen real definitiva. Es hora de algo diferente. Su teléfono vibró. Un texto de Erika. Terminé mi primer semestre en la UDEG. Entré en la lista de honor del decano. Gracias por creer en mí. Además, mamá te saluda y quería que te dijera que finalmente va a ir a la escuela de cocina. Ambos estamos empezando de nuevo. Pensé que querrías saberlo. Javier sonrió y se lo mostró a Sam. ¿Ves? Cosas buenas pueden salir de situaciones horribles. ¿Te estás ablandando, Mendoza? No. Solo aprendiendo que la venganza se sirve mejor de forma legal, documentada y proyectada públicamente. Javier abrió un nuevo archivo de proyecto en su ordenador. Ahora, hablemos de este documental sobre los equipos de búsqueda y rescate de los parques nacionales.
Tengo un contacto con un coordinador que dice que tienen historias que nos volarán la cabeza. Sam sonrió. Ahora, ese es el Javier que conozco. Siempre buscando la siguiente historia. Eso es lo que hago, asintió Javier. Documento la verdad, incluso cuando es la mía. Afuera, el sol de Jalisco pintaba las montañas en tonos de oro y carmesí. En algún lugar, Mercedes y Diego comenzaban su primer año en prisiones separadas, su elaborado engaño ahora una historia con moraleja en las clases de justicia penal. Erika estaba construyendo una vida libre de mentiras. Dolores perseguía sus sueños. Y Javier Mendoza, documentalista, superviviente y héroe improbable de su propia historia, avanzaba, más inteligente, más fuerte y plenamente consciente de que la mejor venganza era una vida bien vivida, documentada y compartida en sus propios términos. La hija que nunca tuvo lo había llevado a una verdad que necesitaba encontrar, que la historia más importante que jamás contaría no era sobre los crímenes de otras personas, sino sobre su propia supervivencia. Y ese documental ya había ganado. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos veremos.